¿Sabías que aún no se ha dado la final más esperada por todos en la Champions League? En los últimos 20 años se pudo dar esa final incluso en 3 veces. Otras particulares también que estuvieron a punto de darse fue, por ejemplo, entre los clubes más grandes de Inglaterra, otra entre los 2 clubes más pechofríos de la competición, otra entre los clubes más semifinalistas en la historia del torneo y otras 6 igual de interesantes. A continuación te invito para que las descubras. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que me acompañen a ver esas finales inéditas que aún no se han dado en la Champions League y que hubo oportunidad en el pasado para que se dieran. Es decir, cada una de las finales que veremos a continuación nunca se dieron, pero los 2 equipos protagonistas estuvieron bastante cerca de enfrentarse en esas finales, ya que fueron como mínimo semifinalistas, pero en todos los casos ambos o alguno de los 2 clubes fue eliminado en esas semifinales. Te invito entonces para que veas las 10 finales más curiosas e interesantes que por algún motivo no se dieron en los últimos 20 años de la UEFA Champions League. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. OneFootball te trae la Copa Libertadores y la Sudamericana como nunca la habías visto. Con su nueva función podrás ver videos al instante de todos los partidos, las mejores jugadas y de todos los goles. La aplicación la descargas completamente gratis con este código QR o con el enlace que te dejo abajo en el comentario fijado. Escoge tus clubes y jugadores favoritos, mantente al tanto de las últimas noticias, mira los videos más relevantes y sé parte de la gloria eterna de tu equipo. Apóyame y descárgala ya. La final londinense. En la historia de la Champions League se han dado 7 finales entre clubes de un mismo país. De clubes ingleses se han dado 3. En el 2008, cuando el United ganó su tercera ante Chelsea. En el 2019, cuando Liverpool ganó su sexta frente al Tottenham. Y en 2021, cuando Chelsea ganó su segunda frente al Manchester City. Sin embargo, de momento no se ha dado una final entre 2 clubes de una misma ciudad inglesa, como por ejemplo se ha sucedido en España, donde Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentaron en la final en 2014 e incluso repitieron en 2016. Esa final inédita entre 2 clubes de una misma ciudad inglesa estuvo cerca de darse en 2009, cuando 2 clubes londinenses pisaron las semifinales. Por un lado, Chelsea enfrentó al Barcelona, pero cayó eliminado en aquel famoso y polémico partido en Stamford Bridge, donde fueron protagonistas el árbitro y por supuesto el cerebro Iniesta con ese golazo in extremis. Y por otro lado, Arsenal enfrentó al Manchester United de Alex Ferguson, pero los Gunners perdieron ambos encuentros, tanto en el Emirates como en Old Trafford. De aquella forma, los 2 clubes londinenses estuvieron cerca de protagonizar la que hubiera podido ser la primera final de la historia entre clubes de una misma ciudad inglesa. Aunque bueno, en este punto hay que anotar que esta final sí se dio en el año 2019, pero en la Europa League. Final donde Chelsea resultó como vencedor. La final de los Reyes de la Liga y la Premier League. En la historia de la Champions League se han dado 4 finales hispano-inglesas. La primera fue el Liverpool vs Real Madrid en 1981, con repetición en 2018 y 2022. La segunda fue el Barcelona vs Arsenal en 2006. Y la tercera fue el Barcelona vs Manchester United en 2009 y 2011. Hubo una cuarta que estuvo por darse entre los 2 clubes que en el presente son los reyes de ambas ligas. Real Madrid vs Manchester United. La primera vez que estuvo cerca fue en 2002 cuando ambos clubes se clasificaron a semis. El club merengue hizo su tarea de eliminar a su archirrival Barcelona con un global de 3-1. Pero los Diablos Rojos fallaron ante el Bayer Leverkusen, perdiendo la serie por el valor de los goles de visitante en un global de 3-3. 9 años después, en 2011, nuevamente aquella final estuvo cerca de darse, pero esta vez el que falló fue el merengue. El United cumplió su tarea eliminando al Schalke dándole una paliza en el global de 6-1, pero el Madrid cayó frente a su archirrival Barcelona con un global de 3-1. De esta forma, los 2 clubes con más ligas de ambos países han estado a punto de enfrentarse, pero de momento sigue siendo una final inédita para el futuro. La final entre los tetracampeones.
El Bayern Múnich versus Barcelona ha sido un duelo recurrente en las finales de los últimos años del campeonato. Las dos últimas fueron en 2015, cuando ambos se enfrentaron en semis y los culés consiguieron el paso a la final. Y la última vez y más importante fue en aquellos cuartos de final del 2020, cuando el bávaro le dio al catalán esa famosa paliza de 8-2. A pesar de la gran historia de ambos clubes en el torneo, nunca se han visto las caras en una final, pero sí han estado cerca de enfrentarse. La primera fue en 2010, cuando ambos disputaron las semis, pero el culé se quedó en el camino. Bayern Múnich hizo su tarea eliminando al Lyon 4-0 en el global, pero Barcelona cayó frente al Inter 3-2. 2 años más tarde, en 2012, cuando ya ambos eran tetracampeones de la competición, estuvieron también a punto de enfrentarse, en la que hubiera sido una espectacular final teniendo en cuenta que ambos disputarían su quinta conquista. En aquel año, tal cual pasó 2 años antes, el Bayern hizo la tarea, pero el azulgrana se quedó en el camino. Los bávaros consiguieron la final frente al Madrid, derrotándolo a penaltis, pero Barcelona de forma sorpresiva cayó frente a Chelsea 3-2. De esa manera los tetracampeones no se pudieron enfrentar en la que sigue siendo una final nunca antes vista. La final entre los pentacampeones. En la actualidad, Liverpool y Bayern Múnich, con sus 6 títulos, comparten la tercera posición del cuadro de honor de la Champions League. Entre ambos suman 20 finales y de manera increíble nunca se han enfrentado en esa instancia decisiva. En 2018 por casi se da esa final inédita. Ambos equipos se clasificaron a las semis, pero el club bávaro cayó frente al Madrid. Liverpool hizo su tarea frente a la Roma, eliminándola con un apretado global de 7-6. Pero el club alemán cayó frente al Madrid 4-3 con aquella famosa asistencia pasiva de Ulrich a Karim Benzema. De aquella forma, el merengue nos privó de ver aquella interesante final entre dos pentacampeones de la competición, que de forma coincidente fueron los siguientes campeones a ese año. En 2019 lo consiguió Liverpool y en 2020 Bayern Múnich. La final que terminaría con la maldición francesa. Como lo repasábamos en un video anterior, los clubes franceses sufren de una maldición particular en la Champions League. A pesar de que han disputado 7 finales, solo el Marsella en 1993 pudo ganar la competición. En 2020, aquella maldición pudo haber tenido fin con una final inédita entre el Paris Saint-Germain y el Lyon. Ambos clubes fueron semifinalistas de esa versión, pero como era de esperar, solo el club parisino logró el paso al definitivo partido. Los dirigidos en aquel momento por Thomas Tuchel eliminaron cómodamente 3-0 al Leipzig, pero Lyon se quedó en el camino, cayendo también por un contundente 3-0 frente al Bayern Múnich. De la anterior manera, la final que pudo acabar con la maldición francesa seguirá siendo inédita para el futuro. La final entre los más semifinalistas de la historia. Los dos clubes con más semifinales disputadas en la historia de la Champions League son Real Madrid con 30 y Bayern Múnich con 20. Resulta increíble que ambos equipos no se hayan enfrentado aún en la final del campeonato. En los últimos años que estamos analizando en este video, hubo 3 temporadas recientes donde por casi se da esa final inédita. La primera fue en 2013, cuando ambos se ubicaron en las semis. Bayern Múnich hizo su tarea dándole una paliza al Barça en el global de 7-0, pero el Madrid, de forma sorpresiva, cayó frente al Dortmund 4-3. La siguiente vez que ambos coincidieron en las semis fue en 2015, pero ambos sucumbieron ante los finalistas de aquella versión. El Bayern esta vez no pudo ganarle al Barça y cayó eliminado 5-3, y el Madrid cayó frente a la Juventus 3-2. Al año siguiente, en 2016, de nuevo los dos se clasificaron a semis. Real Madrid hizo su tarea eliminando al Manchester City por la mínima diferencia, pero el Bayern Múnich se quedó en el camino, cayendo frente al Atlético de Madrid con un empate a 2 definido a favor del club colchonero por los goles en condición de visita. De aquella forma, la final entre los dos clubes más semifinalistas de la historia de la Champions siguen sin disputar un título frente a frente. La final del Cruyffismo. El legendario fallecido en 2016 Johan Cruyff fue considerado uno de los 5 mejores jugadores del siglo XX.
Su protagonismo en la Champions League es incuestionable. Como jugador, la conquistó en 3 veces consecutivas con el Ajax entre 1971 y 1973. Y como entrenador, la conquistó en 1992 con el Barcelona y fue el mentor de las demás 4 de los culés, las cuales se consiguieron con su filosofía de juego, ejecutada en su momento por Frank Rijkaard, Pep Guardiola y Luis Enrique Martínez. Producto de ese legado tanto como jugador y entrenador, el estadio del Ajax lleva su nombre, y en las afueras del Camp Nou hay una estatua en su honor. En 2019, por casi se da la particular final entre los dos clubes influenciados por la filosofía de Johan Cruyff. Barcelona y Ajax participaron en aquellas semifinales, pero de forma increíble ambos cayeron ante los clubes ingleses. ¿Y por qué fueron increíbles? Por lo que ya sabes. Ajax estaba clasificando a la final, pero un gol de Lucas Moura en el minuto 96 del partido de vuelta le quitó la oportunidad al club de Ámsterdam de regresar a una final después de 23 años. Y en el caso de Barcelona, también de forma increíble se dejó remontar la gran ventaja en la ida de 3-0, cayendo por 4 goles en Anfield Road. Según lo anterior, podemos ver que la final en honor a Cruyff estuvo bastante cerca, pero los clubes de la Premier no lo permitieron. Final del Ártico versus la Antártida. Para esta final, que en el presente sigue siendo inédita, te ruego el favor de que te abrigues, porque empezarás a experimentar temperaturas bajo cero. En 2017 hubo la posibilidad de que toda Europa se congelara, producto de que por casi se da una final entre el campeón de la Champions con más finales perdidas de la historia frente al no campeón con más finales perdidas de la historia. Juventus y Atlético de Madrid se clasificaron a las semis de aquel año, pero el club español se quedó en el camino. La Juve hizo su tarea ante el Mónaco, ganando con un global de 4-1, y el Atlético cayó frente a su archirrival de ciudad, Real Madrid, con un global de 4-2. De esta forma se perdió esa posibilidad de descongelar el pecho de alguno de estos dos clubes que hubiera sido el campeón en esa hipotética final, y de para siempre congelar el otro pecho del club perdedor. La final entre los más grandes de Inglaterra. Hay opiniones divididas sobre cuál es el club más grande de Inglaterra. Para algunos es Manchester United, que tiene el mayor número de ligas ganadas con 20 y acumula 67 títulos en total. Pero para otros es Liverpool, que tiene mayor número de títulos internacionales y mayor cantidad de títulos con 68. El caso fue que en 2007 esta disputa histórica entre ambos pudo tener el mejor argumento para resolverse, enfrentados los dos en la final de la Champions League. En ese año ambos clubes llegaron a las semifinales. Liverpool hizo su tarea derrotando a Chelsea a penaltis después de un global empatado a 1, pero el United cayó frente al Milán con un global de 5-3. De aquella forma se perdió esa gran oportunidad para que los dos clubes más laureados de Inglaterra se enfrentaran en la final de la Champions League, en la que pudo haber sido la primera y más grande final entre clubes ingleses en la competición. Como ya lo hemos repasado, ambos equipos ya han protagonizado finales inglesas en el campeonato, pero no frente a su eterno rival histórico. La final más esperada por los fans del fútbol sigue sin darse en la Champions League. Los equipos más populares de la historia aún no se han enfrentado en una final de la competición con más prestigio a nivel de clubes en el mundo. Real Madrid y Barcelona suman 19 títulos de Champions, y entre ambos clubes suman 25 finales disputadas. A pesar de ese protagonismo, aún no se han visto las caras en la final del torneo, pero en los últimos 25 años han estado muy cerca de conseguirlo. En el año 2000, ambos se clasificaron a las semifinales. Real Madrid hizo su tarea eliminando al Bayern Múnich con un global de 3-2, pero Barcelona se quedó en el camino frente al Valencia con un marcador de 5-3. En 2012, ambos volvieron a coincidir en las semis del torneo. El Madrid protagonizó una dura disputa ante el Bayern, empatando en el global a 3, definido a los penaltis a favor del club bávaro. Y en la otra llave, Barcelona enfrentó a Chelsea, con el que cayó 3-2 en el global. Aquella vez hubiese sido épico ver aquella disputa Messi-Ronaldo, Guardiola-Mourinho, en esa final que se disputó en el estadio del Bayern Múnich. En 2013, nuevamente ambos coincidieron en las semis, esta vez frente a clubes alemanes, pero ambos sucumbieron ante los teutones. Como lo repasábamos anteriormente en otro punto de este top, el Madrid perdió ante el Dortmund con un global de 4-3 y el Barça cayó con una paliza de 7-0 ante el Bayern Múnich. La última vez que ambos estuvieron cerca de disputar una final fue en 2015, pero aquella vez el que no hizo la tarea fue el Madrid.
Barcelona hizo lo suyo, eliminando al Bayern Múnich 5-3, pero el Madrid cayó ante la Juventus 3-2. Según lo anterior, esa tan anhelada final para muchos ha estado cerca de darse, pero por el momento sigue siendo una final inédita para el futuro. En la caja de comentarios espero tu opinión acerca de cuál crees que hubiera sido el campeón en caso de que hubieran sucedido algunas de las anteriores finales. Por ejemplo, cuál hubiera sido el vencedor de Juventus versus Atlético, de Liverpool versus Manchester United y por supuesto del Real Madrid versus Barcelona.